que no saben muy bien qué está pasando con la bebé, pero que sí me van a hacer una cesárea de urgencia como que a la mañana siguiente, porque te estoy hablando que eso sucedió, pues no sé, como a las 9 de la noche cuando me ingresan y me dicen que voy a ser la primera en entrar a cesárea. Qué duro esto de verdad. Les digo que me conmueve mucho. Desde ahorita les digo que las abrazo, que admiro también esta fuerza que ustedes tienen también como, ¿no? Para haber vivido esos procesos y hoy estar acompañando a otras mujeres. Sé que son parte de un colectivo que acompaña mujeres. eh, Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me mueve y me conmueve muchísimo. Creo que es importante ponerlo sobre la mesa, hablarlo, porque hay mucho tabú alrededor. Y estoy hablando del duelo perinatal. Y para charlar de este tema están conmigo hoy dos mujeres que a partir de sus experiencias personales, hoy están también acompañando a otras mujeres y familias que están pasando por este duelo. Hoy están conmigo Diana y Angie. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a Ultrasonido. No, gracias por el espacio. Igual, Fer, muchísimas gracias por abrir este espacio y por poder compartir con todos pues este tema tan complejo. A mí me gustaría empezar pues conociéndolas un poco más a ustedes, conociendo sus historias, porque pues sí, la vida, lo que platicábamos hace ratito, pues las llevó a hoy estar acompañando este duelo, ¿no? Que es tan complejo, siento. Sí. Bueno, pues justo mi acompañamiento hacia las mujeres empieza desde mi propia historia. Mi hija, mi primer hija, muere a las 33 semanas de gestación. Yo había tenido un embarazo completamente normal, sin ninguna complicación, y de un día a otro empiezo a sentir que ella no se mueve. Y acudo como con un médico particular para que pues me revisen y demás. Y me dice que todo está bien, que justo la niña está por nacer y que quizás A yo las 33 a semanas. las 33 semanas y que faltaba muy poco y que quizás yo la sentía menos porque ella ya era una bebé pues grande, ¿no? Al final, pues por temas de trabajo y demás, yo tenía que acudir justo a una clínica de IMSS por tema de incapacidades y demás. Y voy y me preguntan, oye, ¿cómo está tu embarazo? Etcétera y demás. O sea, de esas veces que te toca una médica familiar relativamente amable. Y me dice, le digo, ¿sabes qué? Yo he sentido que la bebé no se está moviendo de la misma forma. Y me dice, ¿sabes? Mejor es pecar de exageradas. ¿Por qué no te vas a tu clínica que te corresponde? Que te chequen y vemos, pues, si no pasa nada, pues te regresas a tu casa y sigues esperando las semanas que faltan, ¿no? Y yo dije sí, porque algo dentro de mí me decía que algo no iba bien. O sea, yo ya había estado embarazada pues casi 8 meses, entonces cuando eso empieza a suceder yo decía algo no va bien. Entonces voy a esta clínica y pues empieza una cantidad de violencia pues muy fuerte desde el momento uno que yo llego al área de urgencias que es Toco. Y pues desde que me revisan ahí empiezan como de que, ¿y en serio no se mueve tu bebé? Y de verdad es que todo está bien. Y, o sea, ¿Te estaban haciendo ultrasonidos? no, fíjate que solo me hicieron el tacto y, o sea, y cuestionándome que si realmente yo estaba yendo porque la bebé no se movía, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues vete a hacer un ultrasonido como afuera, al área de como de consulta externa, porque también hay consulta ahí, y regresas, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, pues yo llegué ahí como a las 11 de la mañana y hasta las 7:30, 8 me hicieron este ultrasonido y regresé de nueva cuenta a urgencias y me dice la doctora, pues es que en el ultrasonido todo está bien, o sea, pero siempre de una manera sumamente pues agresiva, ¿no? Molesta. Y le digo, pues es que yo no siento que la bebé se esté moviendo. Y no sé por qué razón se le ocurre hacerme una prueba de cinturones o registro cardiotocográfico. En ese momento yo no sabía ni qué era, ni cómo se llamaba, ni nada, y ahí se dan cuenta que verdaderamente había algo extraño con la bebé. O sea, esas 8 horas o 10, no sé, lo que estuve ahí esperando un ultrasonido, se pudo haber resuelto en 10 minutos que me hicieron esa prueba ahí justamente en el área de ¿Y tu urgencias. médico privado tampoco te hizo esa prueba? No,
tampoco, desafortunadamente. O sea, él igual me hizo un ultrasonido y me dijo, todo está bien. O sea, no veo nada como que extraño. Hoy en día sé otra información, pero justo conllevado a todo esto. Claro. Y bueno, desafortunadamente, bueno, me ingresan, la médica decide sí ingresarme. Y pues en el ingreso me dicen que me van a hacer una cesárea, que sí me van a hacer una cesárea, que no saben muy bien qué está pasando con la bebé, pero que sí me van a hacer una cesárea de urgencia, como que a la mañana siguiente, porque estoy hablando que eso sucedió, pues no sé, como a las 9 de la noche cuando me ingresan, y me dicen que voy a ser la primera en entrar a cesárea, pues muy temprano, por la mañana. El médico, o sea, ya me preparan para cesárea, etcétera, todo, y me hacen un ultrasonido que hoy sé que es un estructural. En ese momento tampoco sabía que No hiciste en todo tu control no estructural. hice estructurales, porque justo como lo desconocía yo, o sea, mis Ujú. médicos no me lo indicaron, yo no tenía como el conocimiento de que hoy, pues por supuesto sé de estos estructurales, solo hacía ultrasonidos como comunes. Ujú. Y me dice la médica que me hace el ultrasonido, todo está bien. O sea, eres una mentirosa, quieres entrar a quirófano, a ocupar un quirófano pues que no tendrías que estar ocupando, no se te va a hacer nada. Y o sea, regañándome, ¿no? Y justamente pues yo decía, es que yo no veo nada, o sea, yo no sé realmente si en el ultrasonido la bebé se está moviendo o no, porque pues no la veo, o sea, no puedo verla, ¿no? Me regresan al área de toco. El área de toco es donde están las mujeres que están teniendo, o sea, que están teniendo labor de parto. Ajá. Ahí estaba yo. O sea, estaba con todas las mujeres que están en labor de parto y pues yo no tenía un dolor, no tenía nada, simplemente mi bebé no se movía de la misma manera. Me regresan y entonces el médico me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar hospitalizada para monitorearte. O sea, mejor que te quedes aquí las 4 semanas que te faltan, para que pues no regreses a casa. No sabemos bien qué está pasando. Y pues desafortunadamente mi bebé muere como a las 2 de la tarde de ese día, De ese día. después de que pues ellos cancelaron la cesárea. Entonces pues o sea, tiene muchas particularidades, digo, estoy resumiendo la historia. Sí, sí. Y pues bueno, al final deciden que tenga un parto, yo les digo que no voy a parir a una bebé que está muerta, y pues por azares igual del destino me hacen una cesárea, o sea, sí deciden hacerme una cesárea. Bueno, ahí respetaron, ¿no? Que no querías tú pasar por un parto, porque, perdón, voy a hacer aquí un Ujú. paréntesis, creo que muchas personas, yo no lo sabía, ¿no? Que aun cuando ya sucede esto, que pues ya bebé, pues ya muere, sí a veces se provoca el parto y vives, ¿no? Todo ese proceso que a mí me parece pues algo muy, muy duro, ¿no? También. Y en sí me decían que justo era mejor porque pues era una mujer joven, era mi primer embarazo y para ellos, o sea, digamos que me decían que era mejor para mi cuerpo tener un parto. Yo tengo una condición médica que justo les compartí y eso fue lo que dijeron, bueno, si sí o no, mejor que sea cesárea, pero no fue porque ellos respetaran mi decisión de Ok. que yo quisiera tener una cesárea, Ujú. sino más bien fue como por esta condición médica que a ellos les brincó y que ya tenían encima la muerte de la bebé Claro. y que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues ya es de la cesárea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo estuve pues igual otra vez, aproximadamente unas 10 horas con mi hija muerta dentro de mi vientre, muy desesperada porque yo estaba... ¿Estabas acompañada de algún No, familiar? Ah. estaba en el área de toco, en el IMSS, con todas las mujeres que pues están teniendo dolores de parto. Y yo decía, quiero que esto termine, o sea, esto es un acto de terrorismo hacia mi persona, porque yo ya sé que mi bebé está muerta, yo estoy escuchando a los bebés que nacen al lado de mí, estoy escuchando que siguen tomándole, pues obviamente con el Doppler, los latidos de los bebés, y mi hija está muerta, y yo les preguntaba, es que ¿a qué hora voy a entrar a cesárea? ¿No? Porque yo quería que terminara, ¿no? Que eso Ujú. acabara. Y pues bueno, al final entré hasta la noche y pues igual, desafortunadamente estuve con las mujeres que tienen a sus bebés ya en el área de hospitalización, no me explicaron absolutamente nada de lactancia, no me dieron acompañamiento emocional. Entonces yo salí de ese hospital con los brazos vacíos, sin mi hija y sin ninguna información del cual pudiera pues acompañarme. O sea, nunca se acercó conmigo un psicólogo, un tanatólogo. En el hospital, nadie. Nadie. O sea, yo salí completamente sola de ahí, ¿no? Y pues bueno, de ahí justo, pues yo empecé a buscar quién me acompañara, ¿no? Quién me acompañara. Y si quieren, pues ahí le doy espacio a Angie para que comparta su historia. Gracias. Gracias. Bueno, en mi caso fue por ahí de la semana,
Yo tenía igual seguimientos, particular IMSS por un tema laboral. En el IMSS hay ultrasonidos rutinarios. Entonces, recuerdo que en diciembre yo tenía placenta previa, placenta baja, entonces había como sangrado constante. Y en diciembre recuerdo perfectamente que sentí como si me hubiera hecho. Entonces, bueno, mi ginecóloga, diciembre, estaba de vacaciones, tenía un seguro de gastos médicos mayores, fui con un ginecólogo al seguro de gastos médicos mayores, igual, Doppler. Me dijo, no, está perfecto, esto es común, les pasa a las embarazadas, ¿no? Que puede haber fugas. Sí. Voy a mi chequeo de rutina en el IMSS y me dice, señora, su bebé está hidratado. O sea, me había quedado sin líquido amniótico. Vaya a urgencias. Y como un poco enojada la chica. Bueno, bajo urgencias, me reciben las residentes y pues me explican que el niño estaba vivo, pero que era un riesgo, Claro que que ya no ya se no iba a poder tenía. desarrollar y que era un riesgo, que me podía dar una infección, etcétera, etcétera. Yo un poco en shock, pero decido decirles, no, me quiero ir de alta voluntaria, ¿dónde les firmo? Porque ¿cuántas semanas tenías Yo ahí? tenía 19 semanas, Claro, era casi muy 20, pronto era muy para... pronto, Ujú. no era viable con la vida. Y entonces, bueno, y aparte ellos querían interrumpir el embarazo con el niño vivo, ¿no? Y a mí eso me daba Claro, como, claro. me doy de alta voluntaria, ya era enero, voy con mi ginecóloga, me revisa como más observadora, dije, bueno, vamos a dar unas semanas, unos días, me dijo unos días, y si no vamos a tener que hacer lo que ellos dijeron, sí dimos esos días, vuelve a sugerir lo mismo y me voy con un tercer ginecólogo, que era el ginecólogo de mi mamá, y me dice, bueno, pues vamos a ser conservadores, vamos a esperar, y pues lo que tenga que suceder va a suceder, y así estuve como cerca un par de semanas más. Al final hubo un colapso de cordón umbilical, bebé murió, y entonces sí, ya tuve que entrar a un proceso igual en un quirófano. Yo me fui a una clínica privada, ahí nació bebé por parto vaginal. Mm. No fue muy tardado, la verdad es que fueron un par de horas en lo que nació. Y pues yo por mi seguro de gastos médicos mayores decido estudiarlo a él, decido estudiar la placenta Claro, para entender, ¿no? para Es que... algo que yo les comparto. Yo tuve una pérdida muy al inicio del embarazo, pero esta parte también, ¿no? Como entender por qué, porque creo que nos llenamos nosotras de muchas culpas, como diciendo esto, o sea, algo yo hice mal, ¿verdad? Ajá, algo hice mal o mi Mm, cuerpo no exacto. funciona, no Ujú. sirve. Entonces justo, pues no sabía si era para entender, creo que lo hice más como por este tema del seguro, pero justo eso ayudó a tener después respuestas médicas. Desafortunadamente también como que nadie se puso las pilas en mi familia y bebé pues fue a terminar a los residuos biológicos con otros estudios, ¿no? Y pues nunca tuve un cuerpo, ni cenizas, ni mucho menos que de lo que se necesita para iniciar un duelo. Claro. Qué duro esto de verdad. Les digo que me conmueve mucho. Desde ahorita les digo que las abrazo, que admiro también esta fuerza que ustedes tienen también como, ¿no? Para haber vivido esos procesos y hoy estar acompañando a otras mujeres. Sé que son parte de un colectivo que acompaña mujeres. ¿Cómo es este colectivo? Ustedes, ¿cómo de vivir esas experiencias que además tienen que ver mucho con la violencia, ¿no? Que existe hacia las mujeres ginecológica, obstétrica, esto que platicabas ahorita de no me estaban haciendo caso, ¿no? Tu intuición te estaba diciendo algo y el servicio médico pues sigue sin creernos, ¿no? O sea, porque creo que también como mujeres siempre estamos minimizando nuestros dolores. Yo les comparto que cuando a mí me sucedió la pérdida, pues era como en el primer mes, ¿no? Y yo me acuerdo que vi un sangrado y como que me esperé. O sea, me esperé un día en hablarle a la doctora porque era domingo, ¿no? Decía, no, como que igual esto es normal. O sea, siempre minimizándonos y pensando que, pues eso, ¿no? Por eso me parece importante compartir de tu intuición, tus dolorcitos, todo lo que pueda venir es súper importante y valioso, ¿no? Para que los doctores también, pues escuchen, abran ojos, abran oídos y abran el corazón y su humanidad
que nos sucedan pues estas pérdidas, ¿no? Sí. Bueno, pues justo Miss ECA surge de esta necesidad, principalmente desde Miss nosotras. ECA. Ajá. Ujú. Se llama Miss ECA, Red de Apoyo, y surge justo desde nuestras propias historias, porque como te compartía, cuando nosotras pues salimos del hospital, salimos sin acompañamiento, o sea, nadie nos dijo, como esto que te compartí Angie, ¿no? Oye, puedes pedir el cuerpo de tu bebé, puedes llevarlo a casa, puedes tomar una foto, puedes hacer un ritual funerario el que tú consideres de acuerdo a tus creencias, o sea, nadie nos acompañó para nada. Y pues bueno, entonces nosotras en esta desesperación de me estoy volviendo loca, yo tuve la culpa, qué pasó, qué hice mal, en qué me equivoqué, dónde fue el error, ¿no? Porque justo también como lo mencionabas, como mujeres, siempre es como, tú eres la mamá, tú tenías que proteger y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? O en qué momento mi cuerpo no No está funciona como funcionando. debe de, ¿no? Como soy mujer, yo Exacto, me decía, entonces, ¿qué soy? sí. ¿No? Exactamente, y entonces surge una culpa como muy profunda como mujeres de no Mm, puedo lograr quizás ni ser mamá, ¿no? Entonces, pero sobre todo el acompañamiento emocional, que es lo que se necesita como de primer momento, no está ahí, o sea, no lo hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llego ya con una red que existía, bueno, con un grupo que existía anteriormente, que era argentino. ujú. Entonces, yo en esta búsqueda justo de pues, que alguien me acompañara, pues empiezo a buscar en internet. Justo internet no era lo que hoy Ujú. en día es. Entonces había como algunas cosas ahí, pero yo no encontraba nada. Y por alguna razón las encuentro y me dan un número de teléfono y yo marco, ¿no? Y por primera vez justo me sentí acompañada y arropada por alguien que fue Erika, y yo decía, bueno, ella me está escuchando, me está comprendiendo, no me está juzgando, y lo único que está haciendo es escuchar pacientemente lo que me sucedió, y además me sentí en confianza porque yo sabía que a ella le había pasado algo similar. Yo no sabía su historia en ese momento, pero lo único que sabía es que ella había vivido la muerte de un hijo. Ujú. Y entonces eso me daba como esa apertura a confiar y a estar arropada, ¿no? De ahí pues sé que hay un grupo de apoyo y que sesionaba en algún lugar de manera presencial y es donde conozco a Angie, conozco a Erika y a Mónica también. Y después de eso, como el grupo era argentino, pues decidimos formar MISECA porque todas las decisiones se tomaban allá. Entonces, como que Sí, decidimos pasa hacer, cosas diferentes en los hospitales de Argentina que en claro, México, Y no ¿no? teníamos tanta libertad de acción. Siempre sí, teníamos que pedir permiso como para cosas, porque al final de ellos eran una fundación ya Ujú. eh, pues como dada de alta, establecida. Claro. establecida. Sí, entonces decidimos formar MISECA, que justo viene desde nuestras historias personales, desde el acompañamiento y desde este nulo acompañamiento que sabemos que no existe hasta hoy en día en los hospitales pues de México, ¿no? Ujú. Y acompaña a las familias, mujeres, hombres y en general pueden ser abuelos también, que han pasado por la muerte de un bebé en el embarazo, en el parto o después de que el bebé nació. Y los acompañamos de manera emocional. Justo también, pues MISECA ahora se hace eventos también justo para concientizar también. Justo el 15 de octubre es el día de la conmemoración de la muerte gestacional y perinatal. Y pues hace un evento con familias, prendemos una vela, acompañamos ahí, nos acompañamos pues socialmente en grupo y se visibiliza, ¿no? Este Claro. tipo de casos. Y también, por ejemplo, hoy Moni está muy aguerrida impulsando una ley que se llama Ley de Cunas Vacías, que justo es para que hayan protocolos ya establecidos por ley en los hospitales, porque En todos los desafortunadamente hospitales no no existe. existe. O sea, quizás sea bien, hay 1 o 2 hospitales que manejan pues algún protocolo, pero todas las demás mujeres que están pasando hoy por la muerte de un bebé no tienen ese acompañamiento emocional. Claro. Se entiende, ahorita tú hiciste la diferencia de muerte gestacional y muerte perinatal. ¿Es distinto? ¿Cómo, o sea, cómo se define la muerte perinatal o la muerte? Gestacional. Ajá, Es que está catalogado de formas diferentes de acuerdo a las semanas de ok. gestación. Por ejemplo, de la 22, si mal no recuerdo, hasta los 28 días de vida,
puede ser perinatal, ¿no? Es un periodo perinatal. Y de la semana 22 para atrás, digamos de la 1 a la 22, es una muerte gestacional médicamente. Por eso nosotros desde el grupo tratamos de decir, te acompaño en embarazo, si tu hijo murió en embarazo, parto o después de nacer. Claro. Para hacerlo como mucho más simple para las mujeres, y para las familias, porque realmente estos términos médicos, pues la mayoría de las personas no los manejamos en nuestro día a día, ¿no? Sí, justo, o sea, por ejemplo, a mí que me sucedió como muy temprano en el embarazo y lo que me dijo la doctora en ese momento es, bueno, no es por hacer menos tu pérdida, pero esto pasa muchísimo, ¿no? Y entonces de alguna forma sí hizo menos porque no sabes Ujú. cuáles eran, o sea, de dónde venía yo, mi esposo, la historia personal de ambos, todo lo que, ¿no? Uno también pone ciertas expectativas o cosas, o sea, tú no sabes, ¿no? Y esto que dicen pasa muchísimo y luego por eso, ¿no? Nos dicen no digas nada antes de los 3 meses, como de, bueno, casi que si no lo vi, no sé qué, no sucedió. Y eso es una gran mentira porque a nosotras se nos mueve Todo. todo, y eso es como muy duro, ¿no? Sí, justo esta parte está tan normalizado este tema de esperemos 3 meses antes de anunciarlo, que estamos invalidando a todas esas personas que tienen deseos previos, que además con estos avances desde la tecnología, no nada más mamá se involucra, ya también papá Ujú. se involucra, ¿no? Entonces creo que es importante decirles a las mujeres que están allá afuera que claro, sus duelos son válidos, Válidos. porque justo eso es lo que hace que te sientas, ¿qué pasa? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Soy una exagerada? Esto Ujú. solamente me pasa a mí, o sea, son como ideas que te llegan en el momento con una profunda tristeza que hacen negar lo que tú mismo estás sintiendo y a veces no te das permiso y esos duelos se quedan ahí relegados y tarde que temprano salen. Claro, y sobre todo esto que si dicen que esto de no antes de los 3 meses es tan común, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no nos abrazamos entre nosotras? Solo cuando hay como cierta confianza, yo me he dado cuenta, de hecho, una amiga que pues tuvo varias pérdidas y bueno, también afortunadamente es mamá de 2 nenes, pero me preguntó cuando yo le platiqué que iba a hacer el podcast, me dijo, oye, ¿vas a hablar de este tema? Y dije, claro, claro, porque creo que se nulifica mucho y yo no sé ustedes cómo lo vivieron con sus familias, que a veces pues no se quieren ni hablar, ¿no? Llegaron a sus casas sin bebé, no sé si a ti sí te dieron a tu bebita en el hospital, pero como dices, no hay ni acompañamiento y la familia tampoco sabe cómo acompañar ese duelo, ¿no? O sea, porque tampoco ellos lo vieron, tampoco ellos, no sé cómo se viva, ¿no? De ese otro lado. Sí, justo a mí sí me dieron a Paula, se llama Paula mi hija, y pues pudieron tener, pero sin mí, un servicio funerario. Porque justo pues yo tenía una cesárea y médicamente no me dejaban salir del hospital, aunque hoy en día sé que yo hubiese podido pedir una alta voluntaria. Pero en ese momento, otra vez volvemos como esta falta de información que existe, pues no hubo quien me dijera, oye, ¿sabes qué? Puedes pedir una alta voluntaria para estar en los servicios funerarios de tu hija. Entonces, pues todo lo hizo mi familia. Yo decidí que cremaran a Paula y pues bueno, también nadie me dijo, oye, puedes tomarle una foto, puedes tomarle las huellitas de los pies. Si tu bebé muere dentro de ti, tú no tienes un acta de nacimiento, entonces no hay donde tu hijo tenga un nombre. O sea, No es como de verdad, como si no hubiera existido, ¿no? exacto. Ujú. Y pareciera también que en el hospital un poco es este paternalismo y te infantilizan como de que, pues ya, ¿no? O sea, sí pasó, pero ya vete a tu casa y seguramente vas a tener otro bebé pronto. Porque incluso, por ejemplo, a mí cuando me hicieron esta parte de tener parto y cesárea, me dijeron, es que así vas a poder embarazarte pronto. Entonces es como que ya, Primero pregúntame, ¿no? Si quiero, claro. espera. Sí, Sí, o sea, sí. es como que pase pronto, ¿no? Como que esto termine pronto, olvídate de eso. Eso pasó y yo decía, no me puedo olvidar de que mi hija acaba de morir. Justo, por ejemplo, nosotros no nos gusta decir la palabra pérdida Mm. cuando muere un bebé, porque lo que estás pasando es la muerte de uno de tus hijos. Y entonces, incluso cuando te lo dices, no, no te preocupes. Te escucho, te escucho.
Cuando tú dices, mi hijo murió, todo tu cuerpo lo entiende y empiezas a vivir un proceso de duelo. Porque si tú dices, yo perdí a mi hijo, entonces en algún momento quizás lo puedes encontrar. Y eso no es verdad. Tu hijo murió, mi hija murió, e incluso es complejo decirlo, externarlo, verbalizarlo, pero es lo mejor. Entonces, por eso nosotras principalmente siempre decimos que hablar correctamente hace un cambio. O sea que desde ahí decir, mi hija murió, mi hijo murió, yo tengo un hijo que murió, va a cambiar completamente el sentir, no solo de nosotras, sino socialmente. Porque entonces, o sea, como que se minimiza el decir, es que lo perdió a las 9 semanas. Pero cuando tú dices, mi hijo se murió, yo tengo una hija muerta, entonces todo el mundo se queda como, híjole, qué duro, qué terrible, ¿no? Pero si tú dices, es que perdí un embarazo, es como que, bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? Justo. No, entonces, pues hay que hablar correctamente, hay que ponerle el nombre, porque lo que está pasando es que nuestros hijos murieron y así también creo que se puede hacer un cambio social, ¿no? Social en el de poder decirlo. Y no solo en nosotras, sino también en la familia, ¿no? Mi hija murió y mi familia, yo la verdad es que en ese punto me volví como muy aguerrida a defender lo que yo estaba viviendo. Claro. Entonces yo me volví muy como en pie de lucha. Y yo mencionaba a mi hija, yo decía que tenía una hija que murió, que mi hija había muerto y que yo estaba destrozada. Entonces yo necesitaba que el mundo supiera que la muerte de un hijo en ese momento te destroza, te desarma y te enloquece. Y entonces que necesitas ayuda. Esos protocolos. ¿Cuáles son esos protocolos que ustedes pues han ido pues acompañando a otras mujeres que no están en muchos hospitales, pero digamos cuáles serían esos pasos y cosas que deberían de existir, ¿no? En este acompañamiento desde los médicos, ¿no? Creo que Diana ya ha mencionado varias cosas de ellas, pero los más básicos sería, uno, preguntarle si ya había un nombre o si quisiera darle un nombre a ese bebé. O sea, sabemos que legalmente no va a estar, pero eso es para ti, para la familia. Preguntarle si quiere una foto. Y si la mujer no está como lista, a la mejor a la familia. Y a veces, hace mucho dábamos capacitaciones y les decíamos a las enfermeras, y si se la puedes tomar sin permiso, tómasela, porque probablemente después Sí la quiero. sí la va a querer. ¿Todo esto está dentro de lo que llaman el código mariposa? Sí, hay cosas que están dentro del código mariposa, pero justamente, por ejemplo, el código mariposa solo está implementado aquí en Ciudad de México en un hospital que es el Ajusco Medio y ninguno de los hospitales de ginecología lo tiene. Okay. Entonces, nosotras lo que siempre buscamos es que haya esta información y que, por ejemplo, a lo mejor si tú eres la amiga, la mamá, el papá, lo que sea, tengas como, o sea, como un SOS para la muerte de un bebé, en el que, justo como mencionaba Angie, puedas tomar una foto, tomar huellitas y quizás un mechón del cabello, si así también los papás lo quisieren. Y pues bueno, ¿no? O sea, como esas tres cosas van a ayudar a que el proceso de duelo empiece de una manera diferente. Porque si no, todos los seres humanos necesitamos la parte física para tener un proceso, ¿no? Entonces, sé que a veces es complicadísimo, pero ¿qué pasa si no tienes nada? Entonces es cuando dices, sí me pasó, no me pasó, Claro, ¿de estoy dónde me agarro? exagerando, justo como decía Angie, ¿no? Estoy exagerando. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en los embarazos, donde los bebés mueren a las primeras semanas, 7, 8. A veces te estás enterando que estás embarazada y al otro día tu bebé está muriendo. Entonces, sucede mucho porque lo único que tienes quizás es una prueba de embarazo. Entonces, nosotras, por ejemplo, cuando acompañamos, ya en un acompañamiento, pues persona a persona es de, oye, habías pensado un nombre, ¿tú qué crees que era tu bebé, no? A lo mejor querías que era niño, niña. Ah, bueno, pues ponle un nombre de lo que tú creías o ponle un nombre neutro, ¿no? Pero hay que nombrarlo también, porque te digo, no es lo mismo decir, perdí a un bebé de 9 semanas que decir, mi hija Paula murió. Claro. No es lo mismo. Entonces, por eso el acompañamiento es muy importante.
Y en todo, o sea, desde que tienes muy poquitas semanas hasta un bebé que murió en el parto, o sea, el acompañamiento siempre debe estar presente y desafortunadamente no está, o sea, en los hospitales no está. Y las mujeres muchas veces lo reciben desde las dulas, ¿no? Pero eso es, pues, en otro estrato, o sea, otro estrato social, no Claro, todos quienes tenemos tenemos el acceso, privilegio de Claro. tener una dula. desafortunadamente, no todos tienen ese acceso y ese privilegio a tener una dula, y que además tu dula también, pues, esté capacitada e informada para hacerlo, ¿no? Porque tampoco, no todas lo están y tampoco no todas quieren hacerlo. Y eso es también por temas personales, ¿no? Y ya es donde, por ejemplo, también nosotros entramos desde la red. Muchas veces nos hablan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy acompañando a una mujer en tal hospital, el bebé murió en el parto, por ejemplo, no sé qué hacer. Estoy igual en shock, pues ayúdame, ¿qué se puede hacer, no? Incluso ahí ya se puede dar un acompañamiento sobre servicios funerarios, porque también muchas veces ni siquiera como papás, pues o sea, Es jamás lo piensas, último que te exacto. imaginas, ¿no? O sea, no sabes Claro. ni cómo contratar un servicio funerario, no sabes qué sigue, no sabes si quieres velar a tu bebé, si le puedes poner, o sea, estás en blanco y en shock también, pues por lo que estás viviendo. Entonces, muchas veces nosotras también damos ese acompañamiento de, oye, mira, lo que sigue es contratar un servicio funerario, va a pasar esto, puedes también en tu servicio funerario, nosotras les acompañamos de, puedes poner, por ejemplo, música, flores, puede ser un servicio funerario muy pequeño solamente para ustedes papás, pueden invitar a más personas, ¿no? Darles la opción de que se tomen una foto familiar ahí incluso, ¿no? Porque es el único recuerdo que van a tener y no va a haber otra posibilidad, por lo menos con ese bebé. Entonces, cuando son bebés, por ejemplo, ya de semanas o que mueren En los partos. o poquito después, ¿no? Porque también hay bebés que Claro. nacen y están en UCIN y desafortunadamente mueren, pues ahí hay esta posibilidad. Pero justo no minimizar el acompañamiento jamás, o sea, es lo mismo pasar por la muerte de un bebé a las 7 semanas de gestación que pasarlo a las 40. Hay que acompañarlo siempre, hay que darle pues este arropo, ¿no? También viene esta parte de que pues las mujeres viven un posparto idéntico. Era a lo que iba, o sea, entiendo que uno cambia, ¿no? O sea, y desde que sale positiva la prueba, ¿no? Tu Empiezas a cuerpo cambiar. ya lleva un ratito cambiando Sí. muchísimo, ¿no? Entonces, eh, todo esto, ¿no? Justo cómo se viven esos pospartos, también he escuchado, mientras yo estaba embarazada, ya ves que tú te pones como a ver cantidad de Ujú. información y pláticas, entonces yo tenía claro que quería lactar. Entonces siempre me metía a una charla de, un círculo de lactancia se llamaba. Y un día dice, hoy vamos a hablar de algo que le llamo las perlas de leche, o no, lágrimas, no sé cómo le llamo, ahora no me acuerdo. Ujú. Algo así, era como entre leche, perla y lágrima, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? Que el cuerpo, pues no hay bebé, pero pues sí sigue un proceso con la lactancia y que muchas veces parte de toda esta violencia que existe en los hospitales, que las vendan, les inyectan y eso es muy duro también ¿no? En una cosa también física, ¿no? Para la mujer. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento que empecé a escuchar, la verdad es que puse pausa como, espera, es que yo no quiero escuchar esto. Después dije, no, a ver, escúchalo. No quieres pasar por ahí, nadie queremos pasar por ahí, pero es importante que te informes, ¿no? O sea, saber cuáles son los pasos, tus derechos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva esto, ¿no? Un posparto, pues, en cuna vacía. Claro. Biológicamente, como bien dicen, pues es lo mismo, ¿no? Porque obviamente hubo una subida hormonal, de repente baja esta parte hormonal. Muchas veces va a haber leche, inclusive cuando la muerte se da en etapas tan tempranas, ¿no? Yo, por ejemplo, que tenía 20 semanas y una de las cosas que me sorprendió fue haber tenido leche. Y mi doctor muy sabiamente me dijo, cuando te bañes, sácala, pero no estimules demasiado para que No no sigas. sigas Ujú. generando como más, pero también para que no Sí, no se te tengas llenen los estos conductos. bloqueos y se te Ajá. llenen los conductos. Em, a muchas mujeres, que es el caso de Diana, de Moni, les dieron pastillas para cortar la leche, pero nadie les preguntó, nadie les informó, simplemente salieron con su receta. Nadie les dijo que había
contradicciones médicas, ¿no? Como para que ellas decidieran si querían tomarla o no tomarla, o si era lo mejor para ellas en aquel momento, o si, como bien decías, y me imagino que eso iba en esa charla que escuchabas, esta parte de soltar, de doler, también te permite eso, ¿no? También es una parte de despedir, también es una parte de decir, claro, esto es real, porque si no fuera real, ¿por qué estaría yo viviendo esto? Claro. Si no hay bebé, porque estoy lista para amamantar un bebé. Y ustedes, o sea, esos pospartos los acompañan. ¿Ustedes cómo vivieron esos? Tú, por ejemplo, que... Pues bueno, el posparto para mí y para cualquier mujer que esté pasando por la muerte de un bebé es idéntico que a la que tiene un bebé al lado. Y para quien tiene un bebé al Pero, o lado sea, tú es... porque todavía tenías la cesárea, ¿no? Era recuperarte también de un... Claro. Sí, o sea, sí, o sea, en mi caso pues era cesárea, leche, a mí me vendaron los pechos en el hospital y me dieron una pastilla sin informarme ni por qué me los vendaban ni por qué me daban la pastilla. O sea, solamente justo un día bañándome me empezó a salir leche, que igual para mí fue una sorpresa porque pues en esta falta de acompañamiento yo jamás imaginé que iba a tener leche. O sea, yo dije, bueno, mi bebé ya se murió, pues entonces ya se acabó. O sea, se no, el acabó cuerpo sigue un esto. proceso, no es, se Exacto. olvidó, claro. Exactamente, entonces pues me sale esta leche y de inmediatamente yo le digo a la enfermera, oye, es que me está saliendo leche. Sin mínima palabra hacia mí, le dijo a otra, trae la venda y pide la pastilla. Entonces yo me quedé un poco también en shock porque tampoco pude como decir, oye, no, porque tampoco sabía si era lo mejor o no para mí. Claro. O sea, no había esta información, que es también lo que nosotros buscamos en la red. Siempre informar, justo que las mujeres tomen sus decisiones informadas. O sea, ellas pues van a ver qué es lo mejor para su proceso y demás, pero siempre que tengan esta información, ¿no? De por qué sí vendarme, de por qué no vendarme, de por qué es mejor un proceso natural de esta parte de la lactancia. Y bueno, regresando como a la parte del posparto, los pospartos se viven idénticos. No tenemos quien nos regule porque cuando tienes un bebé con vida, justamente pues el amamantarlo hace que esta regulación hormonal, esta bajada hormonal, pues se dé con él, ¿no? Aparte puedes mimarlo, besarlo y esta parte pues justo se regula con este bebé. Y cuando no lo tenemos, pues tenemos un duelo y aparte tenemos esta parte fuertísima de que nadie nos va a regular hormonalmente. Entonces creo que se complica muchísimo la situación porque estás en un duelo durísimo más un posparto más quien tiene, por ejemplo, una herida, ¿no? O tiene una episiotomía, o tiene, pues, que le hicieron un raspado, etcétera, ¿no? Que tuvo que pasar por un proceso médico durísimo. Está también esta parte física, ¿no? Que también duele, o sea, duele el cuerpo, obviamente duele la parte emocional. Y también pues está toda esta parte social en la que justo no sabes ni cómo reaccionar, ni en Claro, no dónde están las estás, ni nada. visitas, ¿no? Que esperabas, de repente yo me puedo imaginar como de, pues ni se acercan, ¿no? Cuando uno necesita ese Claro. abrazo, ¿no? Ese acompañamiento. Y laboralmente tampoco están los derechos, O porque sea, no te dan ese no te espacio de dan ese incapacidad. espacio de incapacidad, porque como ya no hay bebé que cuidar, ni que maternar, Regrésate a regrésate a trabajar. trabajar. Eso me da mucho coraje, la verdad. No existe una ley que diga, aún así necesitas tu incapacidad, ¿no? No. No. No, justo, Vamos a cambiar todo eso, por favor. Por favor. justo esta ley de cunas Pues, vacías es lo que incluye esa busca. parte. Claro. Es lo que busca que haya una ley, que haya un protocolo y que se dé por ley, ¿no? Entonces, aquí a bien te va por el médico. O sea, si el médico te quiere dar 5 días de incapacidad, pues qué bueno. Si te quiere dar 20, qué padre. Pero a veces te dice, pues ya pasó, ya salió todo, a trabajar mañana. Y entonces, ¿cómo regresas a trabajar mañana con el corazón roto Claro. y pues sin acompañamiento, sin herramientas, sin nada, ¿no? Entonces sí es súper complejo también como la sociedad pues no acompaña nada, ¿no? No acompaña la muerte en general. Claro, ¿no? Nos da como, es curioso que como mexicanos tenemos una relación con la muerte muy Muy buena. particular, ¿no? Como de fiesta y así, pero justo en este duelo, uno, o lo minimizamos, ¿no? Es como de, ay, le pasa a muchísimas mujeres, ¿no? Cuando decimos que es antes de los 3 meses y después un como, bueno, pero te vas a poder volver a embarazar o, ¿no? Y
Y justo quería preguntarles, ¿cómo fue ese proceso? Les preguntaba si eran mamis y sí, después decidieron, ¿no?, volver a intentar para ser madres. ¿Cómo les tomó para ustedes, o más bien, cuál fue el proceso para decidir, ok, voy a intentarlo de nuevo con todo este miedo que, que sigue, ¿no?, dentro de nosotras para elegir otra vez ese camino? Primero ambas decidimos hacer una pausa grande. O sea, no, si bien muy al principio tienes una necesidad como loca de embarazarte otra vez, porque eso pasa y es totalmente irracional, em, las circunstancias, por lo menos creo que las de ambas, nos llevó a no hacerlo. Y creo que eso fue sumar, porque a veces te embarazas, Muy. para mi gusto, y es algo muy personal, Ujú. demasiado rápido y ni siquiera tuviste tiempo de elaborar tu duelo cuando ya estás nuevamente embarazada. En esta necesidad loca que tienes de tener un bebé en brazos, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una pausa de muchos años. En mi caso fueron 10, en el tuyo como 7, 8. 8. Ujú. Sí, es que justo es como un miedo, ¿no? Ahí como muy latente. Yo que sí me embaracé, pues, o sea, literal la doctora me dijo, ya está todo bien, ya salió todo, ¿no? Cuando quieras puedes volverte a embarazar. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, pues nos dijeron que ya, no me quiero presionar, que resulta lo que tenga que resultar, ¿no? Vamos de a poquito. Y bueno, la sorpresa es que fue así como de, ¿what? Ok. Pero fue un embarazo de alto riesgo, tuve que estar en cama mes y medio y con una angustia, porque creo que ahí me había, tal vez, ¿no?, me faltó como respirarlo un poquito, porque la angustia que yo sentía era de, va a volver a pasar, y cuando empecé a sentir, ¿no?, como dolores fue de, no, esto va a volver a pasar, y bueno, afortunadamente hoy tengo a mi niño conmigo, pero sí fue como difícil, ¿no?, el quitar el miedo, ¿no?, de una vez más, ¿no? Sí, y nosotras como sugerencia en nuestros acompañamientos siempre decimos eso, o sea, si existe esta posibilidad de que primero se acompañen con un terapeuta, con un tanatólogo, con un grupo de apoyo, sería pues lo primordial. Digo, no todas tenemos también acceso a eso, Ujú. y eso es muy entendible. Por ejemplo, nosotras desde ECA tenemos un grupo de apoyo que es completamente gratuito, y que bueno, eso cumple quizás una parte de este acompañamiento en el que puedes empezar tu proceso de duelo, elaborar el duelo, y pues si tuvieras acceso y la posibilidad de ir con un terapeuta, con un tanatólogo, eso también ayudaría a elaborar. Nosotras sugerimos primero elaborar el duelo por la muerte de este bebé y después buscar un segundo embarazo, porque justo este embarazo ya no va a ser como este embarazo soñado de, pues me embaracé y a 9 meses tengo un bebé perfecto, como de película, ¿no? Ujú. Eso ya no va a pasar en nuestras personas, ¿no? Entonces, la sugerencia es eso, acompañamiento primero, después buscar médicamente qué sucedió con tu primer o tu segundo, el embarazo que en el que bebé haya muerto, pues buscar qué pasó, o sea, sí buscar un diagnóstico, no solo Ambas hacerlo. buscaron diagnóstico, Sí, ¿cierto? Sí, ¿Y eso les ayudó también al proceso de duelo? sí, sí, por claro. supuesto. Y también a saber qué había que hacer en el siguiente Claro. embarazo. Ujú. Y eso hace que los miedos sean menores, se reduzcan, porque entonces ahora tienes esta parte relativamente racional de un médico que te dice, oye, mira, por ejemplo, mi hija también tuvo una necropsia, pero como era una bebé grande, desafortunadamente no mandaron a patología la placenta. Entonces yo solamente tengo una mitad de información de lo que le sucedió a ella médicamente hablando. Ujú. Entonces, para mi segundo embarazo, pues no sirvió de mucho, porque pues sí sabíamos de qué había muerto, pero no sabíamos por qué. ¿Por qué? Entonces, ese por qué yo siempre lo busqué. O sea, yo buscaba por qué. ¿Por qué pasó esto? O sea, además cada quien tiene su manera de afrontar pues, sus procesos dolorosos. El mío es siendo muy racional. Entonces, el mío es, quiero saber qué pasó. Y quizás por eso yo tampoco busqué un nuevo embarazo de inmediato. Yo lo que quería es saber qué le pasó a esta bebé, por qué Paula murió, y necesito entenderlo. O sea, mi psique necesitaba entender
qué había pasado en mí, en mi cuerpo, en ella, en todo. Entonces jamás me hubiese atrevido a tener un nuevo embarazo sin saber qué había pasado. Y desafortunadamente, hasta hoy en día no sé el por qué ella murió. O sea, no hay una causa médica exacta, a pesar de que he ido con grandes médicos, no hay algo exacto de por qué ella murió, ¿no? Eh, pero es una pregunta que yo me hacía constantemente. Entonces, primero eso, yo creo que es muy importante el acompañamiento, después buscar un médico de toda su confianza que les dé también, que puedan preguntarle, ¿sabes? Que puedan decirle, oye, mira, me pasó esto con mi anterior bebé, tengo miedo, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Que tengan esa confianza con su médico también en la manera de lo posible, porque sé que muchas mujeres quizás tengan que ir pues a algún servicio de salud en la que pues tu médico va cambiando constantemente y no tengas Claro. como un médico en específico que te atienda, pero en la medida de lo posible poder preguntarle a este médico, oye, mira, me pasó esto, ¿qué pasaría si aquello? Oye, tengo esta duda con esto, y eso va a hacer que pues un nuevo embarazo se vuelva un poco más ligero, ¿no? Y no va a ser un embarazo como tu primer embarazo, digamos, en el que no había miedos, no había, pero va a ser como que un poco más afianzado, digamos, porque tienes esta parte de que, bueno, ya trabajé mi duelo al principio, ya tengo Estoy lista para... un médico que me entiende, ¿no? Que si tengo una duda, si tengo esto, pues puedo estar ahí, ¿no? Y también ahora hay grupos pues también que te acompañan en estos nuevos embarazos, ¿no? Y que puedes justo ahí como que ir compartiendo tus miedos o lo que Claro. te está sucediendo. Yo acá tengo una duda. eh, o sea, yo soy pro de que la maternidad tiene que ser elegida, ¿no? Pero siento que en esta consigna del derecho de la mujer a decidir ser madre o no, yo siento, no sé ustedes, en estos acompañamientos que han llevado, si creen que cuando una mujer aborta conscientemente, todo esto que sucede hormonal y emocionalmente también sucede aun cuando haya sido algo decidido, ¿no? Por la mujer. ¿Cómo ven ustedes? O sea, siento que sí decimos como sí el derecho a la mujer, pero siento que sobre todo a nuevas generaciones se nos está olvidando decirles, ok, sí, pero también sé consciente de todo lo que viene después, ¿no? Porque tu cuerpo va a cambiar, va a cambiar. Entonces, ¿cómo ustedes ven pues esto que yo les estoy compartiendo, ¿no? Yo creo que, a ver, los duelos son procesos individuales y van de acuerdo a nuestra historia de vida, ¿no? A todo lo que hemos tenido antes. Me parece que es muy importante que si una mujer decide abortar por elección, tenga un acompañamiento previo a la decisión para que lo tome desde la conciencia plena, habiendo hecho como un análisis, y después, si ella siente la necesidad, pueda tener un acompañamiento posterior. Pero habrá mujeres que no lo necesiten porque realmente estén convencidas de que no era su momento para maternar, ¿no? Pero creo que sí va de lo particular. Y lo que sí no nos vamos a quitar es esta parte hormonal que dices, ¿no? Y creo que sí hay que estar conscientes de que va a haber cambios desde ahí. Entonces la decisión que tomes es una decisión que es para toda tu vida. Sí, como no tomarlo a la ligera, ¿no? Exactamente. Sí, aunque yo creo, digo, que depende de la historia personal de cada mujer. O sea, el tomar la decisión de tener o no un bebé, pues depende de esa historia y también de ahí va a conllevar el si quieren o no, o más bien qué es para ellas este proceso o no de duelo. Porque, por Claro. ejemplo, yo conozco mujeres que han decidido no seguir con un embarazo de manera personal y con Consciente. una decisión muy firme y para ellas es como qué bueno que esto sucedió y a la siguiente mañana no hay nada y no hay nada de verdad, o sea, no hay como que, híjole, necesito un acompaamiento Y tanatológico, habrá otras psicológico mujeres que y sí. habrá otras que sí, porque a lo mejor en su historia, como en su historia personal era de, sí quiero ser mamá, pero hoy no es mi momento y pues necesito pues pasar por este aborto, ¿no? Y entonces a lo Claro. mejor esta mujer pues sí va a tener como esta parte de decir, híjole, sí necesito este acompañamiento porque no es que no quisiera, simplemente no era el momento, ¿no? Claro. Pues para ir cerrando,
porque ya se nos acabó el 20 otra vez. Yo quisiera que nos dieran sus redes, cómo encontramos Miss Eka, cómo las podemos contactar, si ese fuera como el deseo y el caso, que nos den ese contacto. En todas las redes sociales estamos como @misecaduelo y tenemos una página web que es ecareddeapoyo.org y ahí nos pueden encontrar. Ok, ahí de todas formas les vamos a poner las redes para que no lo pierdan. Muchísimas gracias por haberme compartido sus historias, también por escucharme. Me diste algo que no sabía lo valioso que era y lo que necesitaba hoy. Gracias. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por escucharnos. Compartan este episodio. Creo que es muy importante que como sociedad nos informemos de esto. Gracias. Corte. Muchas gracias.